Con el auspicio de Especial Calefacción, Seyes a San John, Invierto Más, Lucafé e Viví la Vita y Claro Empresas. Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual, pese a los intentos por llegar a un acuerdo, le vamos a mostrar cuál es el panorama en la Ruta 5 Sur a la altura de Duqueco. Es lo que está pasando a esta hora, región del Biobío. Ante la negativa, de hecho, de los camioneros a despejar las vías, esta tarde, hace algunos instantes, el gobierno retiró las propuestas planteadas para destrabar este conflicto y además anunció la aplicación de medidas sin descartar incluso ley de seguridad del Estado. Y de esta manera vamos a ver qué está pasando en esta situación, porque, como le decíamos yo, están exigiendo la liberación de las rutas. Estamos ya con David Yáñez en directo desde Duqueco. Vamos a revisar los antecedentes y David Yáñez nos cuenta y nos actualiza qué es lo que pasa a esta hora. Nos acaban de disparar aquí en Paillaco, por la derecha y por la izquierda, nos reventaron el vidrio. Este camión ingresaba a la región de Los Ríos cuando por ambos costados y desde una camioneta proyectiles impactaron en la cabina de la máquina. Voy a entrar a los lagos allá para poder hacer la constancia y todo. Todo ocurrió a la altura del kilómetro 860 de la Ruta 5, cuando el camión cargado con abarrotes se dirigía desde Osorno a Temuco. Fue adelantado por una camioneta. El copiloto del vehículo menor habría sacado un arma de fuego, un revólver, con el cual habría efectuado un disparo al habitáculo del mismo vehículo de carga. El atentado ocurre justo en medio de la movilización de camioneros que durante toda esta semana ha provocado bloqueos en la región del Biobío, principalmente en Duqueco, muy cerca de Los Ángeles. Afortunadamente conozco un poco la ruta por dentro y me vine por el mirador del Biobío. Está bastante complicado desde el cruce de Licura, que está como a 3 kilómetros antes de llegar a Mulchen. Yo estoy del lunes pasando por aquí, hay que tener mucha paciencia. Los camioneros igual se han portado súper bien con el tema. Los camioneros insistieron con mantener el bloqueo de las rutas pese a la misiva enviada desde el Ministerio del Interior. Allí el gobierno se comprometía a impulsar una reforma legislativa que permitía decretar un estado constitucional intermedio para resguardar la seguridad. Aquí no hay temas intermedios. Nosotros la desesperación que tenemos y estamos apostados aquí, y lo más probable es que estemos por bastante tiempo más, es porque es un tema de vida o muerte. En ese intertanto de que este proyecto de ley se hace efectivo y entra en vigencia, nosotros queremos protección. Es tan simple como eso, no pedimos nada más, eso es. Y en eso vamos a estar aquí hasta que eso suceda, porque es lo justo, es lo correcto y es lo que la Constitución mandata. El corte intermitente de las rutas provocó que grandes empresas como Camanchaca decidieran paralizar sus faenas pesqueras y acuícolas, poniendo en riesgo a 2.000 trabajadores. Lo mismo anunciaron la Celulosa Arauco y la CMPC. Esta última informó que debido a la falta de garantías para desplazar sus camiones, paralizó los aserraderos en Loncoche. Y desde el sábado detendrá las faenas en otras 8 plantas. En el gobierno existe molestia por la falta de disposición para llegar a acuerdos. Y esta tarde, junto con retirar las ofertas acordadas con los camioneros, no descartaron aplicar nuevamente la ley de seguridad del Estado. Vamos a utilizar todas las medidas que el Estado de Derecho nos compete. Todo tiene un límite. Es por ello que como gobierno nos vemos en la obligación de velar por el libre tránsito en nuestro país, por cuidar a nuestra ciudadanía. Y es por eso que exigimos la liberación de las rutas y permitir el libre tránsito. Teníamos alguna luz de poder, producto de las conversaciones que llevamos, poder ir de a poco descomprimiendo. Pero hoy día el gobierno cerró esas posibilidades y eso hace que nosotros también de alguna manera cerremos más posibilidades que habían de poder que haya libre circulación, que era como se está llevando a cabo hasta el minuto. El gobierno valoró los acuerdos ya alcanzados con los contratistas forestales
y reiteró que mantiene abierto el diálogo con los camioneros siempre y cuando se liberen los puntos bloqueados. Ahora, Bueno, se lo comentábamos recién, el gobierno retira la oferta que tenía con los camioneros, exige la liberación de las rutas. ¿Cuál ha sido la reacción en el sector de Duqueco? Estamos ya con David Yáñez. David, cuéntanos por favor, ¿cómo han tomado esta reacción del Ejecutivo que endurece la mano frente a las movilizaciones de los camioneros? Hola, muy buenas noches. Si bien a pesar de la música, aquí en el kilómetro 522 de la ruta 5 Sur del sector de Duqueco ha habido inquietud en los últimos minutos, sobre todo después de conocido este anuncio del gobierno. La primera reacción que tuvieron los dirigentes fue rechazar la situación, anunciar que incluso podrían recrudecer de alguna forma este movimiento. Sin embargo, luego se fueron a reunir a un sector en particular donde están tomando decisiones. Acá, en todo caso, el ánimo que ha habido durante los últimos minutos tiene que ver con estar preparándose para lo que pueda ser de aquí para adelante un eventual desalojo, que en términos prácticos es la forma en que podría aplicar el Ministerio del Interior la ley para poder mantener el tránsito en este sector. Esa es la razón por la cual incluso ha llegado un poco más de gente. Normalmente en las noches se queda un grupo relativamente reducido de personas controlando este punto en particular. Sin embargo, ahora ha llegado más gente y están de alguna forma organizándose para ver qué va a pasar el resto de la madrugada. Se espera en ese sentido algún tipo de noticia. Sí, ha habido alguna presencia mayor de carabineros a partir de esta mañana, de hecho, y hace algunos minutos entraron y salieron motoristas de carabineros, tanto del Servicentro a un costado como por la misma carretera. Hay inquietud. Se espera qué es lo que va a suceder en los próximos minutos, en las próximas horas, luego de este anuncio del gobierno de que están exigiendo la reapertura total de las carreteras. Ahora, David, muy breve, no hay nada parecido a un despeje forzado de las rutas de parte de la autoridad policial, ¿no? Hasta el momento no se ha visto una movilización de recursos mayores, porque para poder mover este tipo de vehículos, que son los que están instalados en este lugar, se requeriría grúas y grúas grandes, aparte de fuerzas especiales de carabineros, son los que tampoco se han visto en este lugar. Sí hay algún tipo de preparación de parte de los mismos manifestantes en este lugar que se han reunido. Los turnos de noche que iban a quedarse acá han sido de alguna forma reforzados con más trabajadores forestales que llegaron a este lugar luego de este anuncio. Bien, David, estamos contigo en cualquier instante si es que la información así lo amerita. Buenas noches. Fíjese que desde agosto del año 1994 que la inflación anual no ha alcanzado una cifra tan alta, 10,5% a partir de un IPC que superó hasta los pronósticos más pesimistas que había puesto sobre la mesa. Contexto que ha disparado los precios de algunos productos como, bueno, usted lo sabe, el aceite vegetal, los combustibles, y que está afligiendo el bolsillo de los chilenos. El aceite, el gas, está muy caro. Brócoli, coliflor y el tomate, lo que más se disparó. El bolsillo se hace más chico y comprar menos para surtir en la semana. Y vaya como duele el bolsillo, si productos como el aceite han elevado su precio más de un 60% en el último año. Los salarios están perdiendo poder adquisitivo, puesto que como se ajustaron con la inflación del año pasado y la inflación de este año es más alta, va perdiendo poder de compra. Dinero que se hace poco y obliga a tomar medidas en los hogares, como el caso de María, que en los últimos meses asegura estirar lo más que puede los billetes. Uno saca un billete de 10.000 pesos, es como que si fueran 1.000 pesos en el tiempo de antes. Uno tiene que ir siendo buena administradora. Administrar bien para los alimentos. Administración de los recursos que le ha permitido subsistir en el último tiempo. Sin embargo, las alzas de más de un 20% en el caso de la carne de pollo y sobre todo de vacuno la han obligado a buscar alternativas. Que yo no como carne hace bastante rato, porque la carne está sumamente cara. Solamente comemos carne blanca, que son las que están un poquito más baratas. Ya en la casa ya no se hace las asadas que hacían en esos tiempos antes. Son varios los que comienzan a dejar atrás el consumo de algunos productos, o al menos reducir la compra, como el caso del pan. Lo justo, y a veces me queda 11 desayunos para poder, porque no puedo gastar tanto en pan. Se disparó demasiado el precio, así que uno tiene que consumir menos también. Menos pan.
Hay que hacerlo porque si no, ¿cómo quedamos? En un año, el pan ha tenido un incremento cercano al 23% y desde las panaderías aseguran que cada vez llegan más personas buscando la forma de abaratar costos. Antes te compraban 10 panes, 15 panes para la casa, hoy día te están comprando 6 panes o 7 panes y claro, el otro día en la mañana viene a preguntar si sobró pancito para comprar pan frío que vale la mitad del precio normal. Preocupación por los precios, que ahora también se traspasa la parafina. Llegaron los días más fríos y su consumo aumenta. Eso sí, este año se deberá pagar casi un 81% más. Carísimo. Y eso que no ha llegado el invierno todavía. En estos momentos aguantando nomás el frío, porque da miedo prender la estufa, porque se va a ir a las nubes la parafina y ya vamos a quedarlo sin nada. Todo este escenario ha llevado a que la inflación durante el mes de abril alcance un 1,4% y lo más alarmante es que en 12 meses llega a un 10,5%, la cifra más alta en 28 años. Lo que se está observando es que junto con los factores domésticos que habían venido impulsando la inflación en los meses anteriores, ahora tenemos estos factores externos que nos están afectando así como lo han hecho con muchos otros países. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que se han ido anticipando a estas cifras con el aumento del sueldo mínimo, las asignaciones y subsidios familiares, además de la inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para que la parafina baje su valor. Tenemos que ser capaces de estabilizar la economía en ese sentido y eso se hace fortaleciendo el empleo, que es justamente el centro de nuestro plan Chile Apoya. Ahora, no nos basta con eso, tenemos que mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos y a la canasta básica. Medidas que esperan amortiguar el costo de la vida que por ahora obliga a todos los chilenos a ingeniárselas para llegar a fin de mes. Bueno, vamos a desmenuzar esta cifra. Ya estamos con Andrés Vial. Andrés Vial, la inflación Don Iván Núñez. más alta en 28 años. Pongamos contexto económico, pongamos esto en contexto. Vamos con la gráfica para explicar un poquito qué significa un mes de abril normal. El año pasado, en abril, teníamos 0,4% de inflación. Hoy día, 1,4%. El mes pasado, ¿se acuerda, marzo? Que aquí mismo estuvimos explicando, tuvimos 1,9%. Es decir, en 2 meses tuvimos la inflación que normalmente los últimos años teníamos en un año. Esto en 2 meses. Prácticamente se ha multiplicado por 6. Este fenómeno que hemos visto durante los últimos meses. ¿Qué ha pasado con esta? Lo vemos en la nota de Nacho Atenas. Sí. 10,5% de inflación en los últimos 12 meses, la cifra más alta en casi 30 años. Miren los últimos 12 meses. Esto no es la inflación mensual. 6,7, 7,1, 7,6. ¿Cómo se va notando el efecto, obviamente, sobre todo también en este contexto de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con el precio de los combustibles, de los cereales, de los aceites, sobre todo en Ucrania y en Rusia? Y esto se traduce porque se reajusta el 1,4% la unidad de fomento. Tal como sube la inflación, sube los dividendos, sube todo lo que se reajusta en unidad de fomento. Vamos con la siguiente gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, en cuánto está la UEF hoy día. El próximo 9 de mayo va a estar esto sería el próximo martes, sí. Va a estar en 32.358 pesos. ¿Te acuerdas cuando rompió la red de los 30.000? Era una locura. Fue el 9 de septiembre del año pasado. Ahora y decíamos, estamos en el techo. No estamos en el techo, siempre puede estar más arriba. 453 pesos va a subir el próximo mes, va a llegar, es decir, el 9 de junio, 32.811. Increíble. A razón de 15 pesos diarios, Iván. Esa es la razón más o menos que está subiendo la UEF. Veníamos este último mes, ha subido a razón de 20 pesos diarios. Los últimos 2 meses va a haber subido 1.000 pesos la UEF, solamente en 2 meses. En un año, con esta velocidad, el próximo mayo de 2023, estaríamos en 35.522. Tuve el año pasado en 30.000, ya estaríamos en 30.522. ¿Qué se puede hacer? 35, ¿sí? 35, si es que sigue a esta velocidad más o menos de proyección. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué está haciendo el gobierno para atacar la inflación? ¿Sigue como instrumento válido? O algunos dicen, ¿la UEF tiene que dejar de existir? Lo vemos en la nota de Felipe Gallego. Tengo un plan de salud que está en UEF y que obviamente se ve incrementado bastante fuerte. El contrato que me hizo el propietario está con unidades de fomento, así que imagínense. Créditos hipotecarios, de consumo, educacionales, arriendos o planes de salud. Todo se reajusta en UEF, por lo que si sube la inflación, también estos productos elevan su valor. Es un efecto colateral de este histórico IPC. No nos está dando para nada. Está difícil este año, pero hay que seguir. Hay gente que quiere comprar su casita, no, con la unidad de fomento en estos momentos no se puede comprar.
453 pesos subirá la UF durante este mes y llegará hasta los 32.811 pesos. Si hace un año, para comprar un departamento de 3.500 UF debíamos pagar 103 millones de pesos. Hoy, por la misma vivienda, deberíamos pagar 114 millones. Si viajamos 3 años atrás, la diferencia es aún más dramática. Las 3.500 UF multiplicadas por la UF de hoy versus 3.500 UF multiplicada por la UF de hace 3 años atrás, que eran 27.600 pesos, significa que esa propiedad ya se incrementó en 16 millones de pesos. ¿Pero qué se puede hacer para bajar la inflación? Para los expertos, el rol del Banco Central y del Ministerio de Hacienda es clave. Uno bajando la tasa de interés, otro disminuyendo el gasto público. A ello recomiendan además dar apoyos económicos focalizados a los grupos más vulnerables. La alza de la tasa de política monetaria va a lograr más tarde que temprano o más temprano que tarde un control de la inflación. El problema es que con esta alza de la tasa va a tener un efecto contractivo a nivel de la economía. La política fiscal, por otro lado, lo que está haciendo es un ajuste también importante este año con una caída del gasto público. Y por otro lado, ¿cierto?, el gobierno entrante está tomando una serie de medidas más bien de carácter microeconómico para tratar de ayudar a sectores específicos, especialmente la población más vulnerable. Políticas del Banco Central y del Gobierno que para el ministro de Hacienda podrían significar una baja en la inflación hacia fines de año. La inflación debería seguir intensa hasta más o menos agosto, septiembre de este año y de ahí comenzar a desacelerar. Por el momento, los chilenos seguirán enfrentándose al alza de todo lo asociado a la unidad de fomento como efecto colateral del IPC. La UF se acercará peligrosamente a la barrera de los 35.000 pesos. Mala noticia para todos aquellos que tienen contratos reajustables. Seguramente usted lo ha sentido. ¿Cuáles son los productos que más subieron en marzo? ¿Cuáles han sido los productos que más han subido en los últimos 12 meses, Iván Núñez? Vamos con la gráfica que hemos dispuesto acá. A ver, en 12 meses, por lejos, la parafina, 80% de alza. Hace un año costaba más o menos 650 Ahora pesos. Ahora está por sobre los 1.000 pesos. Hoy día en 1.150, más con o largueza. Aceite vegetal, ni hablar. Solamente en marzo subió 24%, llevamos un 62% de... ¿4.000 litros? Más o menos 4.000, 3.500, 4.000 pesos. El tomate también 43%. Las bencinas iban a seguir subiendo, 30% de alza. Vamos con la siguiente estación. También, y aquí entramos derechamente a alimentos y alimentos súper sensibles. La harina, 28%. El vacuno y el pollo, 28%. El pan, 22%. En el mes de marzo, ¿qué fue lo que más subió? En abril, ¿qué fue lo que más subió en el cuarto mes del año? Lo vemos en la siguiente gráfica. ¿Está o no está? Que fue el aceite vegetal, el aceite vegetal que subió un 24% en el mes de abril. También las bencinas 3,3% y el pan solamente en un mes 3%. Ahí está, y recordemos que incluso en el tema del aceite, que hubo algún grado de desesperación de la gente, hay una investigación para ver si efectivamente hay algún factor que sea externo a la mera inflación la que ha llevado a el gobierno, este tipo de fenómenos, anunció la creación de un observatorio de precios. En el fondo se manda los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica y es ella obviamente la que va a investigar, como por ejemplo está investigando el mercado del gas licuado. Sobre el alza en los alimentos, subieron de los 76 alimentos que componen la canasta del IPC, subieron 56. De esto y más habló el ministro de Agricultura. Los mercados mayoristas, la vega, la feria, nos tienen con una tal cantidad de variedad de productos que tenemos alternativas, incluso productos que han bajado de precio. Vamos a sacar el MAT, mejores alimentos de temporada, y vamos además a demostrar que en la feria y en las ferias que están en todos los barrios se pueden encontrar productos incluso más de un 50% más baratos que las cadenas de supermercados. Durante las últimas jornadas aquí en 24 Horas Central le hemos estado contando diferentes alternativas para ahorrar, para intentar buscar buenas oportunidades de precio. Una de ellas es aprovechar todos los alimentos e ingeniárselas en preparaciones distintas a bajo precio. ¿Cómo? Josefa Bustos y el chef Enrique Araya nos cuentan más. Mira, aquí está el cochayuyo. Oh, toda esta vitamina. Pero lo pillamos justo comiendo. El plátano no, que tengo hambre, estoy para ya una colación sencilla. La inflación y los precios por las nubes ponen a prueba el ingenio en la cocina. Como no a todos se nos da, buscamos al chef del momento.
vamos a dar ideas, pero muy buenas ideas para que usted conserve y le dure un poquito más su billete en casa. ¿Qué productos elegir, cómo prepararlos y aprovecharlos? Por eso recorremos La Vega. ¡Oh, la pillé en la tele! ¿Cómo está usted? Usted debe cocinar tan rico como mi mamá. Mire, oh, qué ricas las espinacas, qué buena. ¿Iba a ser cochayuyo? ¿Cómo prepara el cochayuyo? No, en el charquicán ¿Ya? y en ensalada. ¿Le doy una idea? Entre los dos. La misma cebollita picada muy finita, un poquito de vinagre, pero tiene que dejarlo hidratar primero el cochayuyo. Lo pica, lo aliña, ojalá con un poquito de pimentón y le queda como un pebre de cochayuyo de este que es espectacular. Y si quiere jugársela un poquito, las marraquetas que le quedaron el día anterior, las corta en lonjas delgadas y le coloca un poquito de ese pebre encima y arriba le coloca un poquito de queso y la gratina. Ay, qué rico, se me hace agua la boca. ¿Ah, sí? ¡Qué rico! Esa es la... Conservar los alimentos también genera ahorro, o al menos evita botar plata. ¿Su nombre? Ada. Ada, y ahora que está todo tan caro, ya está una buena alternativa. Traer un poquito de todo. Veamos qué lleva, a ver. Lleva plátano. Cuando se pone más negro, ¿cómo lo podemos preparar? Lo saco, lo muelo, agrego un poquito de cereal para darle un poquito de firmeza. Pueden hacer unos panqueques con esto. Una rica alternativa que no lo bote. No lo bote, por favor. Y hablando de aprovechar, La cáscara de naranja la pueden cortar delgadita, la panan un poquito de harina cruda, la untamos, la untamos en huevo, después la pasamos por el cornflakes, después tú la colocas al horno o se fríe, te quedan crocantes. La cortan en trocitos y se la pueden comer. No boten nada. una fruta de estación o sea más barata. El tomate también lo es, pero ha subido harto. ¿Cómo están? ¿Qué estás comprando hoy día? Vamos a hacer una completa. Primero que nada, el tomate no lo peles. Un kilo de tomate pierde el 40% al sacarle la cáscara, así que los tomates no lo pelen. Dame un tomate, por favor. El tomate tú lo tomas, le sacas el tallo y lo partes por la mitad. Y una vez que lo partes por la mitad, lo aprietas un poquito dentro de un pocillo y después que lo aprietas, lo picas y aprovechas todo el jugo. ¿Y por qué comemos tan poco pescado? Es como... Porque no hay un conocimiento en el tema de los pescados, porque no hay una enseñanza. De repente tenemos tanto marisco. Mira, solamente aquí la gente come, en Semana Santa quiere comer todo el mundo pescado. Pero estos tiempos podrían ser buenos para aprovechar las bondades de nuestra costa y que están disponibles todo el año. Hay una buena opción, hay un atún que se llama Bonito, que está aquí. Ese Bonito. Ese es un buen pescado, el precio está a 5.500 el kilo, ¿no? Está bastante más barato que un pescado normal, que es el salmón de repente, o que es la corvina. Cuando compren un salmón, llévense la piel, la tiran encima de un sartén con un poquito de mantequilla o aceite y queda crocante. Te la puedes comer, no hay ningún problema. Vamos a las carnes. Y mientras caminamos, el chef recomienda comer mote, porque no solo es para el mote con huesillo, sirve para reemplazar preparaciones con arroz. Hola, buena, ¿podemos mostrar la carne? Bien, Leo, muchas gracias. No me gustan las panitas, pero una panita grillada en un poquito de aceite, con un poquito de cebolla en juliana, como tipo a lo pobre, espectacular. De las chuletas, lo mismo. Yo la puedo hacer rendir para 2 personas. ¿Pero cómo? Si no es tanto. La idea es esa, que tomes la chuleta, la selles por ambos lados y la abras después, como abrir un pan, y la puedes rellenar con un poquito de jamón, un poco de queso puede ser, o con un poco de pimentón, y la pano, entonces ya me queda una chuleta gigante así, y esa la corto y me sirve para 2 platos. Carne molida, usemos mucha carne molida y un medio kilo lo podemos hacer rendir a 1 kilo. ¿Con qué? Con legumbres. Legumbres, que en Chile tenemos tantas, que son baratas y nutritivas. Creativos, a no desesperarse. Sean creativos. Y a comer bien en estos tiempos. Muchas gracias, Steph. Buenas alternativas, buenos datos. Un último dato, Iván, con este IPC, con toda seguridad, el salario mínimo en diciembre, ese reajuste de 410, de todas maneras, sí o sí. Ya, y lo otro, lo que decía el chef, hay que ponerse creativo para cocinar porque los alimentos van a seguir subiendo. Andrés Vial, como siempre, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se lo comentábamos también durante la jornada, ¿no? Extensas filas, más de 2 horas de espera para cargar combustible. Este fue el panorama que se vio durante la jornada en la mayoría de los servicentros de la zona sur de nuestro país. Bueno, fueron miles los automovilistas que acudieron en masa a llenar sus estanques, esto luego de que la ENAP advirtiera de un posible desabastecimiento a raíz del paro de los trabajadores subcontratistas que bloquearon los accesos a la planta. Desde temprano el movimiento era inusual en los servicentros del Gran Concepción. Yo estoy buscando una bomba desde aproximadamente las 8:30. ¿Ya? Vengo de San Pedro, me cambié para acá, traté de ingresar en Colón, imposible. Yo trabajo todo el día en el auto, entonces no me puedo quedar sin benzina. En
En cuestión de minutos, las filas de vehículos ya se extendían por varias cuadras, así lucían casi todas las estaciones de servicio. Esperas agotadoras que llevaron al límite la paciencia de todos. 2 horas. Nosotros venimos Nosotros venimos a Concepción y Concepción está todo colapsado. ¿No pudieron cargar en otra? No. Le habíamos conversado ayer el tema del combustible, de que se iba a formar taco, pero nunca pensé que tan temprano. Pero así que hay que esperar, no voy a tener esa paciencia nada más. ¿Cuánto rato lleva esperando? No, poco, unos 40 minutos, 45 minutos. Más con todo lo que está sucediendo en el país, es bastante alarmante lo que está sucediendo. Una preocupación que comenzó a avanzar hacia el sur del país en ciudades como Osorno y Valdivia. El temor por un posible desabastecimiento llevó a cientos de automovilistas a colapsar las bencineras. Yo di una vuelta y las otras servicentros están bastante llenos. Las otras están todas copadas, las otras copas, los servicentros. Están todos ya, tremendas colas que hay. ¿Pero qué originó esta alarma? A las 7 de la mañana de este viernes, ENAP emitió un comunicado. El texto informaba la detención del 100% de sus operaciones y advertía que en un plazo de 5 días a partir de hoy, la empresa nacional del petróleo no cuenta con abastecimiento de gasolina, diésel y querosén doméstico para calefacción en la región del Biobío y la zona sur del país. Desde temprano el gobierno intentó poner paños fríos a la situación. No es necesaria la aglomeración porque no vamos a permitir el corte del suministro de combustible. No es algo que sea aceptable. Pero nada sirvió, la preocupación fue generalizada tras una advertencia de ENAP, que llegó después de 5 días de movilización de trabajadores subcontratistas que piden mejoras salariales y laborales. Desde el lunes tienen bloqueados los accesos a la refinería que está en mantención y las puertas del terminal marítimo, lo que hoy también impediría desembarcar combustible. Hay una brecha enorme. Nosotros queremos igualdad de condiciones, queremos que lo que ganan los plantas sea traspasado también a los trabajadores subcontratistas. Un conflicto que escaló hasta su punto más crítico este viernes. Incluso las empresas eléctricas están en alerta, ya que una eventual falta de diésel podría poner en riesgo la operación de centrales. En Magallanes, el presidente Gabriel Boric no descartó invocar la ley de seguridad del Estado para terminar con la movilización. Estamos trabajando primero en el camino que es el espíritu de nuestro gobierno, que es justamente el diálogo. Esperamos no tener que llegar a esas instancias, pero por cierto, el Estado, como Estado, tenemos el deber de garantizar el abastecimiento. Hubo reuniones durante todo el día para buscar una solución en una mesa integrada por trabajadores y las Ceremis de Energía y el Trabajo. Hemos estado todos conversando, pero no llegamos todavía a un acuerdo final, pero en eso estamos. Acuerdo que hasta el cierre de esta edición no se ha concretado en medio de una incertidumbre que mantiene a miles de automovilistas haciendo filas para cargar combustible. Ahora. A ver, 2 informaciones para usted a propósito de esto. Así como ENAP sacó este comunicado diciendo que quedaba combustible para 5 días, saca otra declaración pública que la tenemos ahí en pantalla. Informamos que hoy viernes 6 de mayo a partir de las 20 horas, es decir, hace 1 hora y 23 minutos, han iniciado su ingreso 180 trabajadores a la planta de refinería Biobío y al terminal marítimo de San Vicente, luego de estar bloqueados sus accesos desde el lunes de esta semana. Dadas estas condiciones, continúa esta comunicación de ENAP, hemos retomado las operaciones de logística de forma segura que nos permitan reiniciar el suministro de combustibles en las próximas horas. Y uno con esto diría, ok, comienza a destrabarse el conflicto. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la FENATRASUB, que aparece allí, que son los trabajadores subcontratistas, dice: hasta el momento no existe acuerdo formal, desmentimos los dichos de ENAP, ya que no hay ingreso de trabajadores a la planta. Esperamos el diálogo de hoy se pueda mantener sin este tipo de erróneas informaciones. Así están las cosas precisamente con los trabajadores de ENAP. Pero bueno, ¿qué pasa a esta hora en el sur de nuestro país en las bencineras? Le decíamos nosotros y lo veíamos recién en la nota. Estamos ahí con imágenes en directo. Son muchas las personas que han llegado a las estaciones de servicio precisamente con esta incertidumbre de si va a haber o no combustible. Fernando Reyes con nosotros en directo ahí en Talcahuano. Fernando, ¿estás? Temuco. Temuco, estamos contigo y Talcahuano a la derecha. Temuco, en la avenida Alemania de Temuco, casi esquina Prieto Norte, que exhibe lo que se ha visto durante toda esta jornada en gran parte de las calles céntricas de la capital regional de la Araucanía y en gran parte de las comunas de la región de la Araucanía, de las 32 comunas, porque han sido numerosas las hileras de vehículos que se han instalado
obstruyendo el normal tránsito vehicular y generando enorme caos en el centro de Temuco. Específicamente aquí en la avenida Alemania existe una estación de servicio que hasta el momento mantiene solo combustible de 95 octanos y también un poco de parafina, dicen. Queda solo para 2 horas más. Se espera que pudiera llegar un camión que está instalado aún en alguna parte de la Ruta 5 Sur, esperando poder ingresar a la capital regional de la Araucanía y así abastecer a algunas de las estaciones de servicio que se encuentran completamente vacías a esta hora de la noche. Fernando, y esperando darle solución a los cientos y cientos de conductores que se encuentran, como ve, Iván, a esta hora en plena avenida Alemania, ocupando una de las calzadas de circulación y evidentemente generando la preocupación de muchas familias que se avecinan al fin de semana sin una gota de combustible en sus vehículos, ni hablar de las bajas temperaturas a esta hora de la noche cuando hay muy poca parafina también. Entonces es una situación no menor, ni hablar del petróleo. El petróleo está absolutamente agotado en las estaciones de servicio donde hemos consultado. Quedan muy pocas estaciones de servicio, muy pocos servicentros con capacidad de atender la alta demanda de combustible que se ha acumulado han seguido sumándose los días sin solución al conflicto de los camioneros, al conflicto de los distintos transportistas. Estaremos obviamente dando cuenta de cómo se va dando el normal suministro de combustible desde la ciudad de Temuco, desde la región de la Araucanía. En cualquier minuto retomamos el contacto. Iván, adelante usted ahí en Santiago. Fernando, antes de despedirnos, tú estás ahí en la avenida Alemania, un sector muy céntrico, con alta actividad gastronómica, en fin, y tú dices queda combustible solo de 95 y para 2 horas más, y hay otros combustibles que ya no hay, y de hecho tú decías, parafina, hemos recorrido varias estaciones de servicio y tampoco hay, con lo cual uno podría decir que se está empezando a producir un desabastecimiento de algunos combustibles. O sea, eso es un hecho. Es un hecho que no hay combustible de todos los octanajes, ya lo decíamos, en esta estación de servicios la benzina de 97 octanos y la de 93 octanos está absolutamente agotada, también el petróleo, no así la benzina de 95 octanos y la de parafina, que como decimos, fuera de cámara, han señalado que solo para 2 horas más quedaría suministro. En la ciudad de Temuco hay solo 3 o 4 estaciones de servicio que cuentan con suministro, el resto está absolutamente agotado el combustible en todos los octanajes, lo que evidentemente preocupa, ni hablar de muchos delivery, de muchos jóvenes que están en motocicletas absolutamente vacíos con sus estanques. El delivery está colapsando también producto de la falta de combustible. Son las situaciones conexas que comienzan a repercutir mediante sigue agotándose el combustible y mediante continúan sin poder llegar los camiones estanque a la región de la Araucanía. Fernando, bueno, ¿estarán vendiendo un tope allí? Porque tú dices que queda para 2 horas, hay combustibles que ya no hay, por ejemplo 97 no hay, 93 tampoco, solo 95 octanos. ¿Se ha puesto un límite en la venta o la gente puede ir y cargar el combustible, el estanque lleno hasta que se agote? El retorno es muy débil, Iván. Como decíamos, esta ha sido una información que ha sido entregada de manera extraoficial por los jóvenes que atienden las bombas en la práctica, porque formalmente la empresa Copec ha sido súper cautelosa respecto de precisamente el contabilizar el suministro. El contabilizar la cantidad de suministro que poseen las distintas estaciones de servicio. Será una situación que estaremos dando cuenta en las próximas horas porque esto sigue. La falta de combustible es un hecho y sigue complicando a los habitantes de la región de la Araucanía. En cualquier minuto estaremos obviamente dando cuenta de lo que sigue ocurriendo aquí en la ciudad de Temuco. Mi Fernando, muchas gracias. Estaremos en contacto contigo si es que así la información nos necesita. Buenas noches. Convención Constitucional. Bueno, ya hay una propuesta de sistema político en el borrador de la nueva Constitución y el órgano que reemplazaría al Senado se llama Cámara de la Región, usted lo sabe.
tiene atribuciones. Valentina Reyes nos cuenta cuáles son estas. Valentina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, ya tiene atribuciones esta Cámara de las Regiones que viene a reemplazar al Senado, o muchos dicen a eliminar al Senado. Por ejemplo, revisar las reformas constitucionales o leyes de seguridad social. Además, esta Cámara de las Regiones vería las acusaciones constitucionales, como pasa ahora con el Senado. Quien tiene los detalles de lo que ha pasado en esta jornada de votaciones, además de otras normas que ya están en el borrador de propuesta constitucional, es la periodista Ignacia Jiménez. En votación, el inciso primero del artículo 2 del informe de nueva segunda propuesta de la Comisión sobre Sistema Político. Alegría que se demostró con gritos, aplausos y abrazos, festejos por la aprobación de una nueva norma que ingresó al borrador de la nueva Constitución, la democracia paritaria que garantizará en todos los órganos del Estado y directorios de empresas públicas y semipúblicas una composición de al menos un 50% de integrantes mujeres. Al entender la paridad no solo como hombres y mujeres, sino también rompiendo otro cerco de exclusión que era respecto de las disidencias de género. Como un mandato de integración que va a quedar inscrito en la historia constitucional de nuestro país. Así, la Comisión de Sistema Político vivió una jornada clave y las conversaciones, los mensajes y las negociaciones se apreciaron en todo momento en el Pleno durante este viernes. Diálogos para asegurar los votos que le dieran forma al que podría ser nuestro nuevo poder legislativo, el tema que tensionó por días a la convención. Y así se recibió el resultado que determinó las facultades del Congreso de Diputadas y Diputados y que finalmente le entregó atribuciones a la Cámara de las Regiones, órgano que reemplazará al Senado. Este es un sistema político que le va a hacer bien a Chile, que va a profundizar la democracia, que es coherente, que distribuye el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también entre estos órganos y las regiones. Lo que se hace es incorporar a la Cámara de las Regiones dentro del Poder Legislativo. El presidente también tiene hoy día, ¿no es cierto?, atribuciones legislativas. Por eso no es un sistema bicameral, sino que un sistema unicameral. Fueron 111 los votos a favor los que recibió el punto más complejo del informe que se denominó como el corazón de la nueva Constitución, las facultades de la Cámara de las Regiones, norma que sorpresivamente también contó con apoyos de la oposición, Cristian Monkever, Raúl Celis y Hernán Larraín Mate. ¿Qué atribuciones tendrá? Serán leyes de acuerdo regional las que implementen reformas constitucionales, las que regulen organizaciones del sistema de justicia y poder legislativo, las que implementen el derecho a la salud, educación y vivienda y la ley de presupuestos. Un órgano legislativo pensado para representar a las regiones, en coherencia con el Estado regional ya aprobado. Es un día, creemos, histórico para el país. Que es una Cámara que aun cuando se le busca poblar de las mismas atribuciones que entre paréntesis tiene el Senado para que se parezca al Senado, pero que en realidad no lo es, termina siendo una Cámara decorativa, una Cámara aspiracional, una Cámara testimonial. Los convencionales fijaron que la Cámara de las Regiones también sea jurado en las acusaciones constitucionales, al igual como hoy lo hace el Senado. Ciertas soluciones institucionales que se han ido construyendo a lo largo de la historia de Chile que no estaban en el centro del problema creado por el sistema político anterior. En esos casos no encontramos necesidad de innovar. Es una otra Cámara que participa de construcciones, de las construcciones institucionales, que tiene facultades. Propuesta de la Convención que fijó también el sistema para la aprobación de las leyes, que en el caso del Congreso de Diputadas y Diputados será por mayoría simple. Los convencionales también cerraron las atribuciones legislativas del presidente de la República, el que según lo aprobado será reelecto una vez tras 4 años de mandato. Debate intenso en el Pleno que aprobó el informe que más división ha causado en la Convención. Debate intenso y fue difícil llegar a esta propuesta de sistema político que ya tiene el borrador de nueva Constitución. Fueron necesarios 3 plenos para llegar a esta propuesta. Y los quiero invitar a revisar un artículo que también ya está en el borrador de nueva Constitución y tiene relación con este nuevo Congreso. ¿Por qué? Porque está en el borrador la propuesta sobre tener escaños reservados que se sumarían a los 155 diputados
diputados y diputadas en un distrito especial. Al igual que la Convención Constitucional, el futuro Congreso, ya sabemos, de aprobarse la propuesta constitucional, tendría convencionales de escaños reservados de pueblos originarios. Y ahora queremos revisar imágenes del Pleno de la Convención Constitucional. Son imágenes que se dieron durante la tarde y en la votación de una norma que fue rechazada por 90 votos. Estamos hablando de una norma que buscaba asegurar el pluralismo político y dar mayores garantías al mundo independiente en las elecciones. No logró los 103 votos y en el pleno que se vivía hoy, lo que no lograba los 103 votos salía del debate constitucional. Esto se rechazó, fue lamentado por los convencionales independientes. Recordemos que aquí son una fuerza importante, pero convencionales del Partido Comunista y del Partido Socialista dieron sus razones. Queremos invitarlos a escuchar a convencionales justamente de movimientos sociales, de la Coordinadora Plurinacional y también de los partidos con sus diferentes puntos de vista respecto a lo que pasó con esta norma que no va a entrar en el borrador de propuesta constitucional. Tenemos claro que hay intereses de por medio y nos parece absolutamente grave. Creemos que se rompe un acuerdo con esto. Nosotros hemos actuado de manera absolutamente responsable en la votación de hoy sobre el sistema político y creemos que el Partido Comunista en particular tiene que darle explicación al país. Y al menos desde los sectores independientes que fuimos parte de la construcción de este acuerdo, no nos vamos a quedar tranquilos sin esa respuesta. No podemos quedarnos en silencio respecto de la representación política que va a ser parte de la nueva Constitución. Aquí hay un problema de convicciones. Nosotras no tenemos reparos con la participación de los independientes, de las independientes, de las organizaciones, pero creemos que lo fundamental es fortalecer el sistema de partidos políticos. Sin partidos políticos se debilita la democracia. Es evidente que tenemos una conversación pendiente que tenemos que resolver lo mejor posible y es la interacción de los partidos políticos con los independientes. Hay que buscar cuáles son los puntos que nos unen y cómo podemos ir avanzando. Bien, y para finalizar este contacto desde la Convención Constitucional, queremos mostrarles otro artículo que ya está en el borrador de propuesta de nueva Constitución. Este artículo repone el voto obligatorio para mayores de 18 años. Pero atención con la siguiente novedad, ya lo habíamos hablado en otros despachos y notas de 24 horas central. Se consagra el voto voluntario para personas de 16 y 17 años, para los jóvenes. Además, se mantiene el voto de los chilenos en el extranjero para plebiscitos, para elecciones presidenciales, pero se agrega también la elección de diputados y diputadas con un distrito especial para los chilenos en el extranjero. Eso ya está entonces en el borrador de nueva Constitución, junto con otras 28 normas, artículos de la Comisión de Sistema Político. Iván Núñez. Sí, Valentina, una jornada que fue clave. Finalmente se llega a acuerdos en sistemas políticos, tiene atribuciones en la Cámara de las Regiones, más artículos al borrador que se va a acercar, de acuerdo a lo que tú nos comentabas, a las 400 ya artículos. Vamos a ver cómo evoluciona aquello. Estaremos en contacto permanente. Buenas noches, Valentina. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y ahora revisamos otras informaciones. Escenas de terror como las que vamos a revisar, como esta, fíjese. Impresionante, ¿no? Fueron las que se vieron durante la jornada en el centro de La Habana tras la explosión y derrumbe de uno de los hoteles más icónicos de la capital cubana. ¿Cuál fue la causa? Preste atención. Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Saratoga. Se va a caer el hotel, al parecer. Gritos, desesperación y mucho miedo es lo que este viernes se vivió en el Hotel Saratoga en La Habana, construido en 1980, inaugurado como hotel en 1993 y considerado uno de los más lujosos e icónicos de la ciudad. Hoy fue el epicentro de la tragedia. Solo le puedo decir que hay muchos muertos, muchas personas heridas ahora mismo. Y es que una explosión de gas dejó al hotel ubicado en pleno centro de La Habana literalmente en el suelo. Los escombros y el humo en las calles alarmaban a la población, que solo buscaban huir y sobrevivir. Ahora mismo el pueblo está ayudando a la gente de rescate aquí, familia. Se quedaron personas atrapadas arriba.
La explosión ya suma 18 fallecidos, más de 40 personas heridas y 13 desaparecidos. El hotel no estaba abierto al público y se encontraba en proceso de remodelación. La próxima semana iba a volver a recibir huéspedes. Desde el gobierno cubano se hizo una llamada a la calma. Y hay un grupo de personas que están recibiendo auxilios, equipos de rescate, se actuó muy rápido por parte de los bomberos y de todas las fuerzas especializadas. Incluso el presidente cubano, pocos minutos después de la explosión, se acercó a hospitales cercanos a visitar a los heridos, mientras crecieron las especulaciones en torno al origen del hecho. Estamos creyendo que ha sido algún atentado al parecer. Sin embargo, la versión oficial es bastante más tranquilizadora. Investigaciones preliminares indican que la explosión la provocó un escape de gas. En ningún caso ha sido una bomba ni ha sido un atentado, como ya salieron medios internacionales de manera muy perversa a confundir y a tergiversar. Ha sido sencillamente un accidente lamentable, muy lamentable. Una fisura en un balón de gas que no solo destruyó el edificio, sino también buses y autos que se encontraban en la zona, además de impactar en un colegio cercano donde aseguran que hubo niños heridos. Un incidente que golpea duramente a un país que aún no ha podido recuperarse tras la profunda crisis de turistas provocada por la pandemia. Y acá en nuestro país, fortalecer las policías y una inyección en el gasto social. Bueno, esos son los primeros elementos que dio a conocer el presidente Boric para lograr el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana. Usted ayer habló de un acuerdo, le quería preguntar si Fue una de las constantes preguntas para el presidente de la República, quien continúa de gira por la región de Magallanes. El llamado a un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana que formuló este jueves, el mismo que fue tomando forma al sumar detalles este viernes. Urgencia de determinadas leyes para que destinemos los recursos necesarios en infraestructura, por ejemplo, que tenga una perspectiva policial de persecución al delito y también de reinserción social y de recuperación de la vida cívica en los barrios. Un acuerdo al que están convocadas todas las fuerzas políticas y el que surgió en una de las semanas más complejas para el gobierno, luego que una reportera fuera baleada el pasado domingo, se sucedieran hechos de violencia en la macrozona sur y un carabinero fuera asesinado en Chillán hace solo horas. En la oposición, eso sí, algunos piden acciones concretas inmediatas antes de lograr el acuerdo nacional. Chile hoy día vive este problema justamente por haber actuado con ambigüedad ante la violencia, y creo que es importante cambiar el rumbo, y el gobierno va a contar con nuestro apoyo, obviamente, si tiene una agenda que empodera, legitima a la fuerza pública. No hemos tenido un llamado oficial. Lo primero es que tome conciencia, especialmente en el pasado cercano, respecto a sus propios partidarios para poder hacer ese acuerdo por la seguridad. Es un paso importante, pero esto debe estar condicionado a medidas que deben tomarse ahora, como la materialización del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Condiciones que desde La Moneda piden dejar de lado de cara al objetivo común, que es llegar a este acuerdo. No pongamos la carreta delante de los bueyes. Acá estamos empezando a generar el clima para algo que nos preocupa a todos. Si empezamos con un gallito de los temas que más complican a uno u otro sector, va a ser más difícil llegar a acuerdo. Llamado a la construcción de un acuerdo sin condiciones sobre el que algunos en la oposición adhieren, aunque exigen un plazo acotado para definir las prioridades legislativas y los cambios sociales que propone el mandatario. Siento que un acuerdo no puede empezar con mínimos. Creo que es muy importante dejar sobre la mesa la mirada nuestra y las ideologías de lado, pero el diálogo tiene que partir con un plazo definido. Que sea en base al diálogo y no a la imposición de ciertas miradas respecto de que hay que partir de una base o de otra. Discutámoslo, veamos cuál es el mejor camino y pongámonos todos y todas a disposición. Lo importante es que aquí exista voluntad constructiva para tener un acuerdo amplio con todos los sectores. Este acuerdo nacional requiere más cuerpo, requiere más criterio político. Ejes como el combate al narcotráfico, la situación en la macrozona sur y la crisis migratoria son clave al momento de buscar lineamientos, dicen desde el mundo político, donde además se refrenda la agenda planteada por el Ministerio del Interior hace solo unos días en el Congreso. La creación del Ministerio de Seguridad Pública, la reforma de Carabineros, la inclusión del tema de armas, el tema de inteligencia y otros asuntos, creo que fue una agenda muy completa y nos deberíamos quedar por eso.
cuando uno va llegando a acuerdos esperamos que todos estén arriba de esos acuerdos, pero lo importante es respetar hasta aquí los derechos humanos, la eficiencia y eficacia en la persecución del delito, tener barrios más seguros, y todos los acuerdos que nos encaminen en esa dirección serán, por cierto, bienvenidos. En paralelo a las reacciones que provocó el llamado presidencial en La Moneda, la seguridad también se tomó la agenda con el inicio del trabajo del Consejo Asesor para la coordinación en la acción contra el crimen organizado. La ministra ha instruido que el 3 de junio, la primera tarea a lo que nos vamos a abocar, las primeras propuestas que se van a ver en este Consejo Asesor, tiene que ver con la lucha contra el tráfico y la tenencia ilegal de armas. Medidas que podrían ser parte de la agenda si el llamado del presidente se formaliza a través de un acuerdo. El gobierno ha adelantado que se buscará fortalecer las policías y una inyección de gasto social en distintos barrios del país para recuperarlos. Ejes planteados por ahora de manera informal a los distintos actores políticos que, según el presidente de la República, serán convocados la próxima semana para iniciar los diálogos que puedan concretar un acuerdo nacional sobre la seguridad ciudadana. El círculo íntimo de Vladimir Putin no se salva de las sanciones producto de la guerra en Ucrania. Si hace un mes Europa castigó a las hijas del mandatario ruso, ahora lo hará contra una mujer clave de su entorno. Mire. Su figura y sus acciones son de total conocimiento público. Sin embargo, su vida privada parece estar completamente blindada. Sin embargo, lo que es un secreto a voces desde hace varios años es la relación sentimental del mandatario Vladimir Putin con la ex gimnasta y ex campeona olímpica Alina Kabaeva. La deportista, que según la prensa estadounidense estaría viviendo en Suiza con los hijos menores del mandatario ruso, ha sido incluida en el 6º paquete de sanciones que planea la Unión Europea contra el Kremlin. Esta es una estrategia articulada pensando en golpear directamente a figuras que son parte de la familia, figuras cercanas, y que de esa manera este castigo, entre comillas, se perciba mucho más directo por parte de Vladimir Putin. La ex gimnasta de 38 años es una multimedallista a nivel nacional e internacional. Entre sus logros ostenta la medalla de oro en gimnasia rítmica de Atenas en 2004. Incluso fue una de las portadoras de la antorcha antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, celebrados en Rusia en 2014. Tras retirarse, Kabaeva se ha desempeñado como empresaria, diputada por más de 7 años e incluso directora del Grupo Nacional de Medios, conglomerado encargado de controlar la información pública en Rusia. Es probable que le afecten estas sanciones, tal vez en lo emocional, pero él tiene un plan para Ucrania y eso es un plan que se ha ido modificando sobre la base de los acontecimientos en el campo de batalla. Alina Kabaeva no sería la primera persona del círculo íntimo de Putin que recibe sanciones. Hace casi un mes, la Unión Europea castigó económicamente a María y Caterina, las únicas hijas que oficialmente se conocen del mandatario. No es posible que Putin siga financiando su guerra. Queremos drenar esta fuente de ingresos para dañar al Kremlin al máximo. Una represalia contra la pareja del mandatario que se plantea justo antes del 9 de mayo, día en que Rusia conmemora su victoria contra los nazis. Funcionarios occidentales creen que Putin aprovechará el significado y valor propagandístico de la fecha para anunciar un logro militar en Ucrania o una gran escalada. Nuevas sanciones contra el círculo íntimo de Putin, que, sin embargo, ha permanecido oculto durante los últimos meses. Bueno, y ahora le vamos a hablar de la reina del pop, porque Madonna usó su cuenta de Twitter para enviar un sorpresivo mensaje al Papa Francisco. ¿Qué fue lo que le pidió? Preste atención. Madonna, reina indiscutible del pop, atrevida y camaleónica, que en su larga y exitosa carrera musical de más de 4 décadas no ha dejado de ser noticia y hoy no es la excepción. Ahora causó impacto por un mensaje que, a través de Twitter, le envió nada menos que al Papa Francisco pidiéndole reunirse. Hola, Pontífice Francisco, soy una buena católica, lo juro. Quiero decir, yo no juro. Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada 3 veces. No parece justo. Publicación que superó los 700 comentarios y se acercó a los 20.000 likes en pocas horas. Me parece todo esto bastante del siglo XX. Esto tratar de que una figura popular o una figura de la cultura pop
trate de abuenarse con una institución que otrora tenía muchísimo prestigio y muchísimo poder. Pero las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años y sobre todo los juicios que hay en torno a la Iglesia Católica. La cantante ha tenido una larga historia de enfrentamientos con el Vaticano. La más mediática ocurrió en 1989, cuando Madonna lanzó la... Como el cristianismo también. Al tratarse de una primera puesta en escena insolente para la Iglesia Católica. Pieza musical que no fue la única en provocar la molestia del Vaticano. Express Yourself también lo hizo. Su relación con la Iglesia Católica siempre ha sido compleja, siempre ha sido controversial. En el año 2006, si no me equivoco, exactamente 2006 también, en alguno de sus tantos conciertos se presentó en el escenario crucificada, lo que también en ese minuto le significó la cruz de parte de la Iglesia Católica. Controvertida presentación arriba de una cruz iluminada que se dio en medio de una gira mundial que aterrizó en Roma en 2006. El Vaticano la acusó en ese entonces de provocadora. La petición actual de Madonna al Papa se da justo en un momento clave para la artista. Primero es que yo no descartaría que el Papa Francisco, que es una figura bastante mediática, le responda a la reina del pop. Pero tiene que ver finalmente con una estrategia comercial. Se aproxima un nuevo álbum, un álbum que repasa su trayectoria musical. Lo que sí está claro es que la reina del pop tiene para rato y que ahora espera una respuesta del Papa con la interrogante de si podrá o no poner fin a décadas de enfrentamientos con el Vaticano. Bueno, y esto que estamos viendo acá es parte de la reconstitución de escenas de un posible montaje de parte de un grupo de carabineros. En 2020, un cabo le disparó a un ciudadano peruano, aludiendo que se defendió de un asalto. Bueno, la investigación plantea que todo esto es una mentira. Sector acordonado, PDI desplegada, abogados y Ministerio Público presentes, todos atentos al testimonio de los ahora ex carabineros involucrados en lo que fue un escándalo dentro de la institución, el posible montaje policial de abril de 2020. El ciudadano peruano Jeffrey Figueroa tiene un daño neurológico irreversible. Recibió un disparo en la cabeza de un uniformado de Franco, el cabo primero Jorge Ulloa. Todo fue en Cerro Blanco de Recoleta. Se me caía todo el cuerpo, todo el brazo, se me caía la cabeza y poco a poco he ido recuperándome. El caso tuvo un vuelco rotundo, porque el cabo Ulloa aseguró que usó su arma para defenderse de un asalto, pero la investigación posterior de la PDI arrojó otra cosa. Se pasa a control de detención a Jeffrey por un robo con intimidación, es decir, se inventa una historia. Jeffrey queda en la UTI con un carabinero de puesto fijo, de guardia. Esa causa en definitiva sigue avanzando. Y ese avance tuvo innumerables evidencias, las cuales demostraron que Ulloa mintió y que su historia era falsa, que la noche del 19 de abril de 2020 estaba bajo los efectos del alcohol y le disparó a Jeffrey luego de una discusión, mientras compartía en una reunión social con otros compañeros, también carabineros. Hacían tantas cosas por él meterlo preso. Si eran capaces de eso, nosotros teníamos miedo. Ulloa fue expulsado de la institución y actualmente está en prisión preventiva por homicidio frustrado y obstrucción a la investigación. El resto de sus compañeros involucrados está con otras medidas cautelares. Este viernes participaron de una reconstitución de escena, procedimiento realizado a petición de la defensa de uno de ellos. Reconstitución de escena tiene por objeto establecer realmente cuál fue la participación de mi representado y cómo las declaraciones de los testigos no se ajustan a la realidad de los hechos. Todos fueron dados de baja. Uno estaba en la reunión social, los otros en su horario de turno y habrían ayudado a encubrir la situación. El solicitante de uno de los imputados de la reconstitución de escena, el objetivo era poder desvirtuar, el objetivo de ellos, digamos, era desvirtuar el testimonio de los testigos, de los acompañantes de la víctima. Y uno de esos acompañantes era el primo de Jeffrey, quien también declaró, ese día celebraba su llegada desde Perú. Cada vez que me acuerdo, me da rabia, frustración, impotencia. Nueva diligencia de un posible montaje policial a puertas de un juicio oral donde el otrora cabo primero Jorge Ulloa arriesga hasta 10 años de cárcel por disparar a este joven de 22 años y obstruir la investigación.
Ya, le vamos a hablar de la arteria más famosa de Chile. Fíjese que por ella circulan diariamente 2 millones de personas. En Archivo 24, junto al arquitecto que lo diseñó, recordamos los 45 años del Paseo Ahumada. Por este lugar pasan más de 2 millones de personas. El Paseo Ahumada inicia aquí, a un costado de la Alameda. Y finaliza aquí, a un costado de la Plaza de Armas. Esta calle es la más famosa, el mejor punto del país, ¿qué se puede decir? Uno prácticamente se crió aquí. Uno puede ver millones de personas que pasan acá todo el día. A mí me tocó hacer el diseño del Paseo Ahumada. No existe en Chile una calle o en rigor un paseo peatonal más famoso que el Paseo Ahumada, 4 cuadras en el ombligo de Chile, en el centro del Gran Santiago. En este sector tuvo su residencia el corregidor Juan de Ahumada, que en 1557 llegó como conquistador español al Valle del Mapocho. El nombre de la calle Ahumada se debe a don Juan de Ahumada, que levantó en este sector una gran mansión allá por 1580. Aquí uno se detiene, aquí usted debe todo. Es un lugar donde conviven todos los estratos sociales. Se ven súper buenos. Y los kioscos estábamos adosados a la pared. Un pintor con 40 años de carrera, un florista que desde los 14 anda por estos lados y una kiosquera nacida y criada en el Paseo Ahumada nos contarán los 45 años de vida, junto al arquitecto que sacó los vehículos de esta calle en 1977. La impresión era recuperar el piso, el suelo, para el peatón, o sea, sacar el auto, la movilización colectiva de la calle y recuperarlo para que fuera un lugar de encuentro de los ciudadanos. Bueno, si miramos los alrededores, vamos a habilitar el puente de los carros. El alcalde Patricio Mequis le encargó al entonces Nobel arquitecto el proyecto. Tarea nada de fácil, ya que por esta calle pasaron por décadas caballos, carruajes, tranvías. Los tranvías, si no me equivoco, me parece que el 32 o el 36. Y después las micros. Apreciando 1, 2, 3, 4, 5 buses. Podemos realmente cambiar la mentalidad de los conductores de la locomoción colectiva. Este señor va a doblar ahí en segunda fila, va a producir acaso en toda esta línea y en esa de ahí, porque va a estar tratando de captar, está tomando pasajeros en doble fila. ¿Usted sabe que está cometiendo una infracción? ¿Y qué dice eso? Este centro tan atochado, ¿cierto? Un poco de contaminación, ya estaba saturado de vehículos, de peatones, etcétera. La gente empezó a irse. Empezó a irse con sus oficinas a otros lados. Y la idea era recuperar el centro para la ciudad. El alcalde Mequis quiso contrarrestar la arremetida de Providencia como polo comercial y cívico. Por eso Ahumada se transformó. La idea se sacó de paseos peatonales en España y Alemania, donde Álvaro Guridi había hecho una pasantía. El agua, los aducretos y la iluminación serían cruciales. En el paseo mismo había 3 fuentes de agua. Una al ingreso de la Ahumada, desde la Alameda, en que el agua salía del suelo. Después una fuente intermedia frente a las puertas del Banco de Chile, en que se puso una fuente que habíamos comprado. La fuente misma salió de Ahumada, ¿cierto? Y está en el estadio del Banco de Chile. Y la tercera fuente que surgió del suelo también al entrar a la Plaza de Armas. Muy buenas tardes, esta es la calle Ahumada. Aquí estuvieron alguna vez la pastelería madrileña, la droguería italiana, la mercería francesa, la casa musical Otto Becker, los gobelinos. De ese tiempo se recuerda bien el pintor Gerardo Castillo metido ahí, al principio de la Plaza de Armas.
cuando estaba La Fuente, cuando Vite estaba ahí, al lado del Marco Polo. Ese tiempo estamos hablando, había unos bandejones acá. Con financiamiento municipal, con dinero de los comerciantes y con mucho ingenio, en 1977 se inauguró el paseo. Don Hugo ya vendía flores desde los 14 años en el sector y 45 años después permanece firme en Ahumada. No, yo creo que es democrático, porque ¿sabe por qué? Porque la gente que pasa, todos pasan, por ejemplo, vienen acá, compran florcitas, compran todas las mercaderías que están acá. Y la gente se entretiene, es como, no sé, aparte de ser paseo, es comercial. Es un lugar donde convive todos los estratos sociales y todo eso. Es que eso es el Paseo Ahumada, un reflejo de la sociedad que ha crecido y cambiado a la par de Chile. La gente salía al centro a tomar once. En esos años estaba el Café Santo, aquí estaba el Waldorf. El Paula, ¿no? El Paula también. Finalmente visitaron el Waldorf de Calle Ahumada. Sigue siendo un paseo, aunque ya no como fue originalmente diseñado. Voy a hacer un comentario. Los alcaldes son celosos. Y ya el alcalde Rabinet levantó el paseo y lo hizo de nuevo. Y sacó las fuentes de agua, etc. Y hizo de nuevo también el paseo huérfano. Esto es un poquito incómodo, pero si va a quedar para mejor, vale la pena. Si bien en 1999 el alcalde Jaime Rabinet le hizo la última remodelación, su esencia sigue intacta. Se estiman alrededor de 1000 los comerciantes ambulantes que diariamente trabajan en el centro de Santiago, desde ropa interior hasta juguetes, pasando por artículos para la cocina, joyas artesanales, juegos de magia y peinetas. Los señores de los bancos que todavía están, que son clientes que vienen a comprar, antes de las 9 pasan a comprar su queque, los diarios, los cigarrillos. Banco Chile, ahí se ponían los humoristas, los atletas de la risa, sí, es como clásicos. Dejamos en este escenario en Villa del Mar a Luis Miguel. La Feria del Disco, claro, donde también cantaban los cantantes que promocionan sus discos, todo eso. Costaba caminar por el Paseo Ahumada esta mañana y a la hora de cruzar Huérfanos ni decir. Ahí estaba Margot Cal y toda la producción del Buenos Días a Todos presentando la última canción de Miriam Hernández. La gran importancia de la Feria del Disco, o de Feria Mix, como se llamó después, es que era el punto de encuentro entre el artista con sus fans. ¿Qué tal? El café con Pedro, sí. Aquí, claro, es clásico eso, la década de los 80, con los Chicago Boys. Y ahí está, el punto de partido para Nicolás Massú. Por décadas, este paseo fue el metro cuadrado más caro de Chile. En 2018, una propiedad batió un récord de venta por $8 millones. Un arriendo en Ahumada llegó a costar más de 25 millones de pesos al mes. Tras el estallido social, hoy no es el sitio más caro, desplazado por Vitacura y Las Condes. Por ejemplo, en el pasaje Edward está lleno de avisos, se arrienda. Antiguamente, para encontrar un local aquí, era como sacarse el loto. Este paseo vive hoy su momento más duro, locales en arriendo, un comercio ambulante desbordado y quienes son patrimonio de este lugar se sienten con miedo. Y los negocios se han tapiado, han puesto planchas metálicas para proteger sus vitrinas, etc. Entonces el atractivo del centro se ha perdido y hoy en día está invadido por el comercio ambulante. No era el paseo más de antes, está diferente. La gente a las 9 de la noche ya no da nadie en equipo. Nosotros antes trabajábamos hasta las 10:30 de la noche. Para la Pascua nosotros nos amanecíamos acá el día 23, hasta el día 24. Ahora a las 7 de la tarde ya cerramos.
Además que muchas colegas nos han asaltado. Pese a todo, ellos permanecen aquí y seguirán perteneciendo. Fue un lugar de bastante éxito. Porque ese paseo está hecho para todo, es democrático. Hasta que Dios me dé mi salud. Con mi kiosco yo crié a mis hijos. Ay, me van a hacer llorar. Les di educación. A un par de cuadras del Paseo Ahumada está la estatua que recuerda a Patricio Mequis, el alcalde que lo ideó como paseo peatonal. Tras 45 años, quienes se han criado allí sostienen que hoy este paseo vive su momento más complejo. Bueno, ya son más de las 22 horas. Les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Los Deportes con Fernando Agustín Tapia. ...24 horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un sabor amargo dejó el partido de ayer de Colo-Colo en el marco de la Copa Libertadores de América frente a Alianza Lima. Porque Colo-Colo fue superior al equipo peruano y desperdició muchísimas ocasiones de gol. Tres chances claras cerradas por Colo-Colo. Una actuación que en el futuro podría costar muy caro. Con el auspicio de Te Observo, estamos viendo 24 horas Central. No darle espacio a ese tipo de noticias y seguir avanzando. Personalmente estoy convencido que en Ecuador, por supuesto, no están para nada contentos con la acusación de la Federación de Chile ante la FIFA por el caso de Byron Castillo. De hecho, algunos medios ecuatorianos han tildado a los chilenos de llorones. La pregunta es, ¿hicieron o no trampa? Esa es la pregunta que hay que responder. Por eso hay una acusación ante el Tribunal Disciplinario de la FIFA. Habrá que esperar los plazos, si es que va a resolver o no la FIFA, respecto a esta situación que provoca nerviosismo en Ecuador e ilusión en nuestro país. Cualquiera puede hablar o pensar lo que quiera. Los chilenos, y con mucho cariño y respeto, hoy los chilenos se están pasando de llorones. En Ecuador hay molestia por la insistencia chilena por el caso de Byron Castillo. Se fundió la generación dorada. ¿Por qué no hablan de eso? ¿O solo les queda llorar ante saber de que probablemente para el siguiente mundial tampoco van a ir? El mismo Byron Castillo reaccionó en redes sociales con este mensaje de que otras selecciones mirarán por TV el Mundial. La Federación, por su lado, publicó este comunicado el jueves. Insiste en que Chile está perdiendo el tiempo. Creo que lo importante es no darle espacio a ese tipo de noticias y seguir avanzando, ¿no? Personalmente estoy convencido de que este jugador, Byron Castillo, es colombiano. La NFP, mediante el abogado Eduardo Carleso, envió un macizo mensaje que parece convincente y eso ha llamado la atención en Ecuador. Yo soy siempre cauteloso y no quiero crear falsas expectativas porque estamos ahí con una selección ya clasificada para el Mundial. O sea, lo que estamos ahora solicitando no tiene precedentes, hasta donde me recuerdo, en el fútbol internacional estamos buscando la exclusión de una federación clasificada para el Mundial. Este viernes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó otro comunicado con el apoyo de las asociaciones del fútbol de aquel país. Nos sentimos ofendidos ante este infundado improperio protagonizado por la Asociación Chilena de Fútbol. Por el momento, seguirán las declaraciones con ida y vuelta. Y en los deportes, la Federación de Fútbol de Chile presenta una denuncia contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sorpresivamente, la Federación de Fútbol de Chile anunció que presentó una denuncia ante la Comisión de Disciplina de la FIFA. Lo importante es esperar alguna decisión de la FIFA, si abre o no un proceso investigativo por adulteración de documentación, que es lo que está alegando Chile. Ya volvemos con 24 horas Central, con el auspicio de Seyes a San John. Y era el TESA 2, en un momento en que ingresa Arturo Vidal, minuto 70. El chileno que suma entonces algunos minutos y
Alexis Sánchez, que tendría protagonismo, ingresó en el minuto 81. Alexis, que es el cuarto delantero para el técnico Inzaghi, termina siendo protagonista. Atención, porque mañana juega el Betis frente al Barcelona, un partido clave. El equipo de Pellegrini y de Claudio Bravo, que está buscando también una clasificación a la Champions League de la próxima temporada. Hasta acá el deporte, hacemos un pequeño alto y sigue las noticias con Iván Núñez. Muy buenas noches. ...24horas.cl. ¿Cómo quedó el Poder Legislativo o de qué se trata el sufragio universal obligatorio para personas de 16 y 17 años? Bueno, son parte de las normas que se aprobaron este viernes y que explicamos detalladamente en nuestro portal 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Talento Rojo. Que tenga buenas noches.